Capítulo 46. La sacerdotisa del país de los demonios. Habían transcurrido un par de semanas desde el incidente de Akatsuki y los Guardianes del Fuego, y en menos de un mes, habían perdido a grandes ninjas, y uno más se sumaba a la lista. Haruno Sakura había perdido la vida tras el último encuentro con los ninjas inmortales de Akatsuki. La joven peligrosa había muerto a causa del gran dragón de madera. Quien pensó en darle un golpe con ayuda de su superfuerza, y al final terminó incrustada entre los largos y resistentes tallos de madera, perforando y atravesando el frágil cuerpo de la joven Kunoichi. No hace falta decir cómo se pusieron los padres de la joven, quienes exigían la cabeza del asesino de su querida hija, y sin más opciones, Konoha tuvo que revelar la aparición de Uzumaki Naruto, el primogénito del cuarto Hokage y la matriarca Uzumaki, y su hijo siendo un renegado de rango S y perteneciente a la peligrosa organización criminal. Aquel niño que tanto hicieron sufrir y maltrataron a diario, los civiles quedaron aterrados, teniendo la siniestra idea de que un día el demonio regrese en busca de venganza. Los más afectados habían sido los padres del antes mencionado, quienes se lamentaban por su estupidez y hacer que su hijo cayera en la oscuridad por culpa de ellos. La matriarca salía ya de su extensa depresión, la cual duró por unos años, y nuevamente la golpeaban con esta terrible noticia, pero en vez de ir a deprimirse y lamentarse por todo, decidió en ser fuerte y traer de vuelta a su hijo, y hacerlo recapacitar, ya sea por las buenas, o por las malas como madre que era, su deber es aplicar a sus hijos. Pero nuevamente, era demasiado tarde para hacer algo. Toda la familia del cuarto Hokage se propusieron la meta de traer de vuelta a su hijo hermano mayor sin importar el costo sería demasiado alto y cometerían otro grave error. La pequeña Uzumaki observaba desde lejos lo que su familia hacía y estaban más concentrados que antes, provocando la gran tristeza de la antes mencionada. Ella no sabía qué hizo mal para no recibir el amor y el cariño de su propia familia, tomando el mismo rumbo que Otsutsuki Naruto, su hermano mayor, dato que ella aún no conocía. Pasando a otro lugar, más en específico en la base principal de Akatsuki, todos los miembros permanecían reunidos en el lugar, esperando algo, o más bien a alguien. Durante esta semana se enteraron de lo ocurrido con Konoha y la intervención del Uzumaki, salvando a los dos inmortales y acabando con varios ninjas que tenían la mira sobre ellos. Y satisfacción fue lo que sintió el líder de Akatsuki al saber de esta noticia. Pues sin pedirlo, ya se habían quitado a 5 molestias del camino, pero sabía que esto solo era el inicio y ahora sí serían la mira de casi todo el mundo ninja. La recuperación de ambos inmortales fue lenta pero segura, tomando estas 2 semanas de descanso para volver nuevamente entre las filas y cazar su próximo objetivo. Es momento de movilizarnos más y capturar a los próximos Jinchurikis. Estamos llamando la atención de las grandes naciones y nos tendrán en la mira, como enemigo número 1 para ellos. Por lo que les notificaré rápido sus próximos objetivos. Hablo imponente el portador del Rinnegan. De Idara y Tobi, puesto que el Biju ya se ha reformado, su misión será capturarlo y sellarlo, y traten de no perder el tiempo. Uzumaki Naruto, puesto que he sabido de lo que eres capaz y realmente tengo altas expectativas sobre tus habilidades, te daré una muy importante misión, y es capturar al Jinchuriki del 4 y 5 colas. Y viendo que trabajas mejor solo, no tendrás a un compañero. Y sabiendo que tendrás que capturar a 2 Jinchurikis, te daré más tiempo para traerlos, aún así no pierdas el tiempo. Hablo nuevamente el portador del Rinnegan. Yo por mientras iré a por el Jinchuriki del 6 colas, así que estén preparados durante estos días, pues tendremos mucho trabajo por hacer, y ustedes 2, sigan trayendo ingresos para Akatsuki. Pero esta vez háganlo fuera del país del fuego, no tendrán un respaldo en caso de que sean abrumados por el enemigo. Y por último, Itachi y Kisame, vayan en busca de la Jinchuriki del 7 colas, ahora todos dispersense y cumplan con lo pedido, demandó por última vez el líder de Akatsuki. Naruto había salido rápidamente de la aldea de la lluvia y fue en dirección de un pequeño país, en lo que creaba un clon de sangre, dándole la orden de buscar e ir con la Jinchuriki del 7 colas. Tenía que encontrarla antes que sus otros compañeros, si no tendría inconvenientes, cosa que el joven pelirrubio no necesitaba en estos momentos. Después de un par de horas había llegado a su destino,
el pequeño país estaba bastante oculto debido a la gran diversidad de vegetación en los alrededores. Llegando a las entradas del recinto fue detenido por los guaridas que protegían el lugar. Naruto tuvo que explicar el motivo de su llegada y era ayudar a la sacerdotisa de dicho país, que después de un rato de discusión, le dieron el pase libre, no sin antes ser escoltado hasta el palacio de la sacerdotisa. Todos los presentes, tanto guardias y civiles, miraban curiosos al joven Otsutsuki, puesto que no llevaba las ya reconocidas vestimentas de Akatsuki. Naruto no era estúpido y no llamaría la atención. Ciertamente no quería andar matando a todo lo que se le cruzara. Más. Y después de unos minutos llegó hasta el gran palacio de la sacerdotisa del país de los demonios, ingresando sin problemas y al parecer querían ir al grano. No podría estar más de acuerdo con esta gente. Llegó hasta el frente de un pequeño trono y sobre él yacía sentada una hermosa mujer. Ella tiene los ojos claros de color lavanda y el pelo rubio claro que cae más allá de su cintura, que le mantiene atado al final con un arco. Entonces, ¿qué se te ofrece en este lugar? Porque para mí, no hay nada. Hablo en un tono plano y cortante la hermosa mujer. ¿No es obvio, mujer? Solo vengo a ayudarte con tu problema del patético demonio que tienes sellado en tu interior. Hablo desinteresado el pelirrubio. Estas palabras descolocaron a la mujer y se hacía una idea de lo que ocurriría. ¿A qué te refieres? ¿Acaso estoy en problemas? Le contestó rápidamente la hermosa mujer. Oh, pero si no eres tan mala como el resto de mujeres, nada mal, mujer. Pero sí, eso que tienes dentro, has llamado la atención de personas que lo quieren libre, pero para eso vine a este lugar y encargarme de esas molestias y de ese demonio, respondió el pelirrubio. ¿Y si rechazo tu ayuda? ¿Qué harás? Habló cortante la sacerdotisa. Pues, nada. Solo llega tu inminente muerte y ya. Entonces, ¿quieres morir? Fríamente respondió el Otsutsuki. Ya el resto de horas transcurrió de manera agitada para la mujer. La razón, su palacio fue atacado por un pequeño grupo de ninjas que la buscaban a ella, y el joven Otsutsuki ya estaba fastidiado. No pudo matar a ninguno de los 4 imbéciles que atacaron, todo por ir al santuario de purificación. Ahora conocía la razón por la que la mujer era tan distante y cortante con las personas. Había sido marginada por el pueblo, todo por su poderosa habilidad de tener visiones sobre el futuro. Naruto estaba seguro si tenía un hijo con esta bella y atractiva mujer, tendría una tenebrosa habilidad sobre el tiempo, y eso ya valía la pena y se vio en la necesidad de profundizar su amistad con la sacerdotisa. Llegando a salvarla por incontables veces, pues a pesar de ser una sacerdotisa, era casi una civil. Ya estando por llegar al santuario, fueron atacados nuevamente por aquellos ninjas que querían a la mujer, quien estaba con miedo al ver las habilidades de esas personas. Para Naruto, era un simple chiste y sin querer perder más tiempo, hizo liberación del aire, combinando con agua y rayo, trayendo consigo a un ciclón de aire y poderosos rayos que estremecía todo el lugar. Jutsu de colaboración con el viento, agua y rayo, gran liberación elemental, extremas. Ráfagas consecutivas. El devastador jutsu se llevó todo lo que se cruzaba, incluyendo a los 4 ninjas que intentaron hacer algo. Si tan solo no estuviera el Otsutsuki, los resultados hubieran tenido otro resultado no tan favorable para la sacerdotisa. El demonio había sido liberado del cuerpo de la bella mujer y el Otsutsuki se encargó de eliminarlo. A comparación con las 6 enormes bestias que residían en su interior, esto fue un mal chiste para el joven pelirrubio. Para el nuevo amanecer, la amenaza había sido atendida con un rotundo éxito, logrando a su vez el que la hermosa mujer se abriera con el joven pelirrubio. Mi nombre es Sion, y muchas gracias por ayudarme. Realmente no sé cómo hubiera hecho todo esto sin ti. Hablo en un susurro la sacerdotisa. No es nada, Sion, para eso vine hasta este lugar. Asegurarme de protegerte sin importar qué ocurriera. Otsutsuki Naruto a tus servicios, respondió amigable el joven pelirrubio. Las palabras del pelirrubio alegró a la hermosa mujer, y quien estaba indecisa, pues este pequeño viaje le ayudó en salir de ese problema que llevaba consigo por mucho tiempo. Sintió cómo se conectó rápidamente con este atractivo joven, no negaría el hecho de que se sentía profundamente atraída por él.
Y como ella nunca había interactuado con un hombre, dice las cosas de manera tan directa que incluso descolocó un poco al joven Otsutsuki. Ambos jóvenes disfrutaron del bello amanecer, prometiéndose mutuamente de tener un descendiente. Cosa que entendió a la perfección el joven pelirubio, sacándole un pequeño rubor ante tan directa petición. Esta mujer sin duda alguna, si fuera una pervertida, le daría miedo al joven pelirubio. Pero no era estúpido e hicieron la promesa de tener un hijo en el futuro. Capítulo 47. Reencuentro familiar. Horas antes de que Naruto llegara al país de los demonios, en Konoha se estaba llevando a cabo una solicitud de misión, que casualmente trataba de ayudar a la princesa y sacerdotisa del país de los demonios. La persona que solicitó esto, fue un amigo muy cercano de la madre de Sion, y muy preocupado por la vida de la joven heredera de su madre Miroku, antes de que la mujer muriera para sellar al demonio MRY. Le encargo al hombre que cuidara de su hija, como último favor como amantes. Tras solicitar la ayuda a Konoha, se pusieron en marcha y el equipo 7 y 11 tomaron la respectiva misión, acompañados por la matriarca Uzumaki y el cuarto Hokage. Ambos padres entrarían por fin en acción. El hombre contó la historia sobre Miroku y su hija Sion, quien actualmente era la máxima sacerdotisa del país, y dando una breve explicación sobre el demonio MRY. Así, pasando alrededor de 20 horas, llegaron hasta dicho país y lo primero que notaron fue que el lugar ya había sido atacado y los escombros que permanecían en el suelo era un indicio sobre las cosas que ocurrieron. Todos se pusieron en marcha para saber qué ocurrió exactamente. A pesar de la pequeña destrucción que se formó en el lugar, la gente no parecían estar en la desesperación, cosa que notaron todos, por lo cual decidieron en preguntar qué había ocurrido y por qué tanta calma. Viendo a los guardias reales de la sacerdotisa en sus respectivos puestos, se acercaron a ellos. Los guardias, al ver a los ninjas entrantes, vieron en específico a una sola persona, y era su jefe Amando, Ryuryu Kazenel. «Oh, Ryuryu-sama, es bueno tenerlo de vuelta», hablaron a la vez todos los guardias, quienes se acercaron a ver su comandante y jefe a cargo de proteger a la sacerdotisa. «Es un gusto verlos, chicos, pero díganme qué es todo esto y dónde está Sion», habló en tono de mando el antes saludado. «Fuimos atacados por ninjas errantes que buscaban al demonio que contiene la señorita Sion, y ella debería de estar bien». Habló el guardia a cargo de su pelotón, quien sustituyó por unas horas a su superior. «¿Qué? ¿Cómo que debería estar bien y por qué no están con ella?», habló alterado Ryuryu, quien no podía creer que ya habían sido atacados tan pronto, pero al ver lo relajados que estaban sus muchachos, decidió calmarse un poco mientras que los ninjas de Konoha escuchaban todo lo hablado por los guardias. «Sí, pues fíjese que tuvimos la suerte de que un ninja muy talentoso viniera a la ayuda e impidió la captura de Sion-sama e impidió que el pueblo sea destruido por esos ninjas», respondió tranquilo el guardia. Lo dicho por el guardia alertó a todos los presentes que escuchaban todo. Alguien desconocido había llegado antes que Konoha. «Pero yo no solicité a ningún ninja. Yo dije que vendría con los ninjas que aceptarán la misión, justo como ahora. ¿Saben que ese ninja pudo ser un infiltrado y tener el mismo objetivo y liberar el demonio que posee Sion?», habló iracundo Ryuryu. Los guardias no habían pensado mucho en el ninja desconocido que llegó de forma abrupta, tan misterioso, y recordaron que no llevaba una bandana ninja que lo identificará a qué aldea pertenecía, y se maldecían por su estupidez. Todos se preparaban para hallar a la sacerdotisa, si es que seguía con vida, e interceptar al ninja que supuestamente vino de apoyo. No tuvieron que hacer nada, ya que a lo lejos notaron como dos jóvenes venían a las risas, como si fueran amigos de toda la vida. La primera era una hermosa mujer que tiene una cabellera rubia clara, y por el otro joven era un muy atractivo y guapo joven pelirubio con mechas rojizas, quien al ver a las personas que estaban a unos metros suyo cambió su expresión a una totalmente impasible, cosa que llamó la atención de la hermosa joven y miró en dirección a donde señalaba el pelirubio, y se trataban de ninjas de Konoha junto con su guardia más fuerte. Lo que se le hizo raro fue que los ninjas de Konoha tensaron sus cuerpos como si algo malo esté a punto de ocurrir, y estando ya cansada de lo ocurrido tomó el brazo del pelirubio para tranquilizarlo y dejar este ambiente tan pesado. Los ninjas de Konoha no se podían creer a quien tenían delante suyo. No era más ni menos que Uzumaki Naruto, culpable de la muerte de Haruno Sakura, y todos se tensaron al ver a este despiadado ninja.
Los padres de Naruto tenían tantas ganas de abrazar a su hijo mayor, tenían tantas ganas de llorar y pedirle perdón al joven Uzumaki por todo lo que le hicieron y solo pudieron observar lo grande que estaba y lo fuerte que se había vuelto y les entristeció saber que no fue por ellos. Naruto no tenía ganas de pelear con Konoha en estos momentos y no quería perder tiempo con ellos, por lo que no les prestó ni la mínima atención, pasando de largo con Sion, quien seguía sujetando su brazo en forma de un abrazo tranquilizador, que de alguna manera sí se relajó un poco ante el tacto de la dama. Pero fueron detenidos por el guardia más fuerte que tenía país, quien fulminó con la mirada al pelirubio, dándole un mensaje de que se aleje de la sacerdotisa o si no estaría en problemas. Mensaje que el pelirubio rechazó con desinterés. Ryuryu-san, ¿qué necesita? Habló tranquilamente la sacerdotisa. Sion-sama, he contratado a ninjas de Konoha para terminar con el problema que tanto le ha molestado a usted y al pueblo. Entonces, ¿quién es este joven? Habló en tono de peligro el antes mencionado. Oh ya, entonces esos son los ninjas que ayudarían, pero Naruto-kun ya se encargó de los ninjas que atacaron al pueblo y ya se deshizo del demonio que albergaba en mi cuerpo, ¿no es así, Naruto? Habló feliz la sacerdotisa. Pero ¿cómo es posible que uno solo se haya encargado del demonio MRY? Habló incrédulo Ryuryu. Eso es porque Uzumaki Naruto es un ninja renegado de Konoha y está clasificado en el rango S del libro Bingo, habló seriamente el ninja que copia. Tal declaración dejó en total conmoción a los guardias presentes y a la misma Sion, quien miró incrédula al pelirubio y comentario que lo molestó un poco. Ahora Naruto, deja a la princesa Sion y no te resistas, estás bajo arresto y serás condenado por el crimen que cometiste, habló nuevamente el ninja que copia. Tan arrogante como siempre ninja cíclope, no se crean tanto por tener de su lado al cuarto Hokage y a 3 Jinchurikis del zorro de las 9 colas, habló en tono frío el Otsutsuki. Tanto los ninjas de Konoha y los guardias reales de la sacerdotisa se preparaban para inmovilizar al joven renegado, pero Sion ya harta de todo esto decidió poner un alto, poniéndose en medio de Naruto y los ninjas de Konoha. Ok, como princesa del país de los demonios les doy la orden que se detengan en este instante, así que guardias, dejen de apuntar a Naruto, y es una orden y por parte de los ninjas de Konoha. No tengo autoridad sobre ustedes, pero Naruto está bajo mi jurisdicción y protección, mientras él esté en el país de los demonios no le pondrán un dedo encima, y en caso de que quebranten una ley fuera de su nación, se considerará como acto de guerrilla y estarán bajo la mira de Ibagakure y Kumogakure. También soy consciente de la alianza que tienen con el país del rayo, y eso incluye no atacar a los pequeños países que hay en su alrededor, así que dejen de molestarlo, que aún hay cosas pendientes por atender con Naruto. Hablo en tono de mando la sacerdotisa. Esto alegró al joven Otsutsuki y no se había equivocado en elegir a esta chica. Por parte los guardias no tuvieron de otra más que obedecer a su princesa, y para ser realistas, el joven renegado no había hecho nada malo en su pueblo y fue todo lo contrario, así que no tenían un incentivo para atacarlo, y los más incrédulos eran los ninjas de Konoha, puesto que habían quedado como tontos ante las leyes de nación, y se maldecían por lo bajo ante lo astuto que era el Uzumaki. Entonces, ¿qué hacen aquí ninjas de Konoha? ¿Ya terminó todo y no hay razón para permanecer aquí? Habló aburrida la sacerdotisa. Como cuarto Hokage de Konoha, se me autoriza el permanecer en los tratados que realicen. Naruto, al ser un ninja desaparecido de nuestra aldea, se convierte en automático como prioridad número 1 en tenerlo bajo vigilancia. Nadie dijo nada y el joven Otsutsuki siguió su charla con la sacerdotisa. Entonces, Sion, me gustaría formar una futura alianza con tu pueblo, ya que no estás afiliada como tal a alguna nación elemental. Puedes llegar a formar una nación entera y pasarías de ser una princesa a una daimyo del país, ¿qué te parece? Habló el Otsutsuki para la gran incredulidad de Konoha, que escuchaban todo. ¿Qué dices, Naruto-kun? Eso no es posible, y aunque sea posible, ¿qué necesitarás? Habló impresionada la sacerdotisa. Eso es fácil, Sion, solo quiero estar bajo tu protección y jurisdicción y moverme libremente por el mundo. Después de todo, tú y el pueblo recibirán más beneficios que yo. Más riquezas, recursos, un vasto territorio y asentarse como una nación propia. Sin contar de que quieres un heredero, de mí,
pues eso ya es bastante desde mi perspectiva, habló curioso el Otsutsuki. Las palabras que dijo el Otsutsuki impresionó a la sacerdotisa y a la par hizo ruborizarse ante lo último dicho. Los de Konoha estaban impactados ante lo dicho por el joven renegado. Tanto por los beneficios que comentó y por lo último, cosa que enfureció a la matriarca Uzumaki, quien pensaba que le quitarían la inocencia a su pequeño hijo. Minato no sabía si estar apenado u orgulloso por lo que había logrado su hijo, que en pocas palabras ya tenía a una prometida, una muy hermosa. Te daré todos los informes para que los revises con más detenimiento y calma, no sé si regrese en el resto del mes, ya que estaré bastante ocupado, así que me retiro por el momento y toma este kunai de 3 puntas. Si en algún momento estás en peligro solo lánzalo al suelo y estaré ahí de inmediato. Habló nuevamente el joven Otsutsuki para dirigirse en dirección de los ninjas de Konoha. Ustedes, realmente no saben cuándo rendirse, aunque no importa mucho, les comento de una vez que dejen de seguirme y buscarme, ya que no me capturarán de ningún modo posible. Y eso es porque aparte de estar bajo la jurisdicción de la sacerdotisa de este país, estoy bajo la protección de 3 daimios, y eso significa que no pueden hacer absolutamente nada y mejor preocúpense por su aldea. Habló por última vez el Otsutsuki para que de un momento a otro desapareciera en un destello negro con franjas rojizas. Naruto se había teletransportado a las afueras de la aldea de Takigakure, y aldea en el que residía la Jinchuriki del 7 colas. No tenía mucho tiempo hasta que llegaran sus otros compañeros y no tenía las ganas para explicarles el por qué estaba en este lugar y no en Ibagakure. Por lo que a gran velocidad llegó hasta la aldea y se infiltró. Decidió tomar rápidamente al Biju del 7 colas y le tomó unos minutos para llegar a la ubicación de la chica Jinchuriki, quien se encontraba en lo profundo del bosque que tenía la aldea. Sin alertar a nadie corría a gran velocidad por las ramas de los árboles y llegó a divisar a una mujer de cabellera verde a su lado y piel morena que yacía dormida en el interior de un gran árbol. Y estando a punto de llegar hasta su posición, la abundante naturaleza comenzó a atacarlo como mecanismo de seguridad para la chica. Naruto se maldecía por esto, ya que ningún Biju le dijo sobre esta peculiaridad del 7 colas y que escuchaba las risitas de los Biju, y sin más juegos, activó su modo sabio de la madera, haciendo que la naturaleza se detenga, puesto que lo detectaba como alguien puro y reconfortante, un verdadero sabio entre el mundo. La joven Jinchuriki se había levantado de su profundo sueño, ya que su Biju la alertó de un visitante no deseado, y sin embargo fue tarde para ella, ya que había caído bajo una poderosa ilusión del joven portador de Rinnegan Supremo, extrayendo con éxito el alma y parte del chakra del Biju, e hizo exactamente lo mismo que con la Jinchuriki del 2 colas. Dejó una réplica de la Jinchuriki y todo el chakra del 7 colas gracias a la perfecta clonación de sangre. Capítulo 48. La caída de Ibagakure. Otsutsuki Naruto se preparaba para su próximo enfrentamiento y la obtención de los 2 últimos Biju. A pesar de que Naruto se quitó los apellidos Uzumaki y Namikaze por la imprudencia de sus padres, el joven seguía respetando a Uzumaki Clan y sabía perfectamente que sus antepasados habían sido grandes y honorables ninjas. A pesar de que eran pacifistas, durante la Segunda Guerra Ninja se consideró como la aldea más poderosa entre todas. Naruto respetaba únicamente a sus antepasados y ellos no tenían la culpa de que la actual matriarca Uzumaki sea una completa perra y descarada. Esa mujer ni merecía tener el apellido Uzumaki. Naruto, desde que leyó toda la historia ninja, guardaba un gran rencor a la aldea de la Roca. Eran una bola de imbéciles arrogantes y si fallaban o perdían algo centraban todo su odio a esa persona / aldea. Y les dejaría muy en claro que con Uzumaki no se tuvieron que meter. Ya estando a las afueras de la aldea, activó sus habilidades sensoriales para ubicar al Biju, notando que ambos Jinchurikis estaban casi a las afueras de la aldea. Incluso la misma aldea repudiaba a sus propios Jinchurikis, muy típico de ellos. Sin importarle el orden para tomar a ambos Biju, se decidió en buscar al 5 colas, dirigiéndose a una gran velocidad por una pequeña pradera que se situaba en la parte norte de la aldea. Llegó en cuestión de segundos a la ubicación del Jinchuriki del 5 colas, el Gobi. Estado a punto de atacarlo, se vio obligado en agachar su cabeza para evitar el filo de una espada, no teniendo tiempo para contraatacar, tuvo que dar un pequeño salto hacia atrás.
ya que un gran ataque de vapor fue dirigido en su anterior posición. Por lo que sabía de este Biju se especializaba en la velocidad y elemento vapor, teniendo cierta coherencia ante los rápidos ataques del Jinchuriki. Supongo que no eres un ninja ordinario, para ir a esa velocidad y llegar hasta aquí en cuestión de segundos, y no solo eso, sino que esquivaste mis dos ataques. Hablo estoicamente el Jinchuriki del 5 colas. Naruto no hizo comentario alguno ante las palabras del hombre, y en vez de perder el tiempo, decidió mostrarle a este hombre lo que era la velocidad. Y en menos de un segundo, Naruto viajó a velocidades casi supersónicas, situándose atrás del Jinchuriki, quien no pudo ver nada y solo sintió una leve brisa, después sintió un leve golpe en la nuca. Pero fue suficiente para caer desmayado. Naruto no tenía la intención de llamar la atención de los ninjas de la roca por ahora, quien tenía pensado terminar rápido con uno de ellos, tomó el cuerpo inconsciente del hombre y lo metió en un potente genjutsu, pues no quería tener a un enfurecido Biju suelto por ahí mientras se enfrentaba al otro y a toda la aldea de la roca, definitivamente no quería eso. Con eso arreglado, fue a un lugar seguro para extraer al Biju, quien no se resistió ante la abrupta extracción, de todos modos, no le agradaba para nada su Jinchuriki. Creando un clon de sangre, le ordenó que se llevara el cuerpo inconsciente a la base más cercana de Akatsuki. Ya después se encargaría de hablar con el Biju, por ahora tenía que atender a un mono de 4 colas y a toda una aldea. Que de manera lenta y tranquila, camino en dirección del último Jinchuriki a capturar, no importándole si algún civil o ninja de la roca lo viera, simplemente los mataría por ser un estorbo en su camino. Después de unos minutos de caminata, vio como las grandes calles de la aldea estaban completamente vacías, tan desoladas, los ninjas de la roca sabían de su llegada. Sintiendo las numerosas cantidades de chakra que se posicionaban a unos metros de él, pensaban que se ocultaban bien del renegado presente, pero era todo lo contrario y Naruto solo pudo posar una gran sonrisa en su rostro. Esto sería tan emocionante. Naruto ya no tuvo que buscar al Jinchuriki del 4 colas, puesto que yacía a unos cuantos metros delante de él. Y a su lado estaba el tercer Tsuchikage, Onoki. Ninja renegado y miembro de Akatsuki, tienes el valor de pasear por mi aldea como si nada, no solo eso sino que capturaste a uno de mis Jinchuriki, espetó fuertemente el Tsuchikage. Entonces, ¿un viejo enano es el Kage de esta aldea? Esperaba a alguien más formidable, pero ¿qué se puede esperar de esta aldea tan deprimente? Habló aburrido el joven Otsutsuki, mientras que ignoraba la demanda del viejo. Este comentario fue suficiente para hacer enojar a todos los presentes, y decidiendo poner en su lugar a este mocoso, incontables cantidades de jutsus de tierra fueron en dirección del Otsutsuki. Y sin mover un solo músculo, fue atravesado por todo el cuerpo debido a las filosas estacas de piedra, así concluyendo este combate, o ese fue el pensamiento de los ninjas de la roca pues escucharon una voz a lo lejos, pronunciando unas palabras que los dejaron helados. Jutsu secreto de elemento madera, nacimiento de un mundo de árboles. El poderoso ataque realizado por el Otsutsuki arrasó con todo a su paso, llevándose consigo innumerables ninjas desprevenidos y una pequeña parte de la aldea. Después de que finalizara el devastador ataque del elemento madera, se pudo observar a incontables ninjas muertos, ya sea por decapitación de la cabeza, perforamiento en el estómago, pecho, corazón o cráneo. Las vísceras de los cuerpos al aire libre, era tan horripilante el verlo, teniendo la total furia de todos los presentes dirigido hacia el joven pelirrubio. Muy bien inútiles, prepárense porque este será su último día en vida, y Uzumaki Naruto se asegurará de ello. Habló imponente el pelirrubio. ¿Uzumaki? ¿Acaso tú eres? Tú eres el hijo del bastardo del cuarto Hokage Namikaze Minato, habló iracundo el tercer Tsuchikage. ¡Ah, qué buena memoria tienes, anciano! Creo que después de todo no eres solo un saco de huesos, y es en lo único en lo que estaremos de acuerdo. El cuarto Hokage es una maldita plaga y basura que nunca debió existir. Gritó en furia el Otsutsuki. Habían tocado un nervio al joven pelirrubio y esa sería su perdición. Acto seguido liberó una de sus espadas más poderosas y a una velocidad supersónica se abalanzó en contra de los débiles y frágiles ninjas de la roca, matándolos en un instante. Solo viéndose los incontables chorros de sangre que se esparcía por todo el lugar. Rodando cabezas de los techos,
gritos ahogados posterior a su muerte, Naruto estaba haciendo una matanza a diestra y siniestra. Digno de un verdadero sádico y asesino de primera categoría. Pues ya había acabado con más de 3000 ninjas, y todo lo hizo en cuestión de un minuto, que a su vez esquivaba los ataques de sus oponentes y del tercer Tsuchikage, quien no podía hacer su liberación del elemento polvo ya que sus ninjas estarían hecho polvos junto con el renegado. Si no eran los ojos, apuntaba directo al corazón de sus enemigos, pero de alguna manera los mataba de la forma más cruel posible, en algunas cuestiones partía el cráneo de los débiles y lentos ninjas de la roca. Mientras que Naruto se encargaba de los ninjas que había en su área de alcance, utilizaba la liberación de los 5 elementos básicos para matar de igual forma a sus enemigos. Los ninjas de la roca se querían retirar del lugar pero se les era imposible, pues habían sido atrapados por el renegado, los papeles habían cambiado por completo y ahora ellos eran las presas del joven Akatsuki. Naruto observaba de reojo cómo el Jinchuriki de 4 colas pasaba por sus transformaciones de capa de chakra hasta llegar a su forma completa de Biju. No queriendo interferencias por el momento realizó un enorme dragón de madera para entretener por un tiempo al gran mono de 4 colas. Capítulo 49. El Jinchuriki de las 9 bestias con cola. La situación en la aldea de la roca era desfavorable. Decenas y centenas de ninjas morían a cada momento y la aldea estaba perdiendo gran poder militar y el tercer Tsuchikage no quería perder más de sus ninjas por lo que detuvo la matanza del pelirrubio con ayuda de su línea de sangre única, el elemento polvo. Maldito Namikaze. Si no pude matar al maldito de Minato, entonces tú tomarás su lugar. Elemento polvo, desprendimiento de un mundo primitivo. De la nada se creó un brillante cubo, que se expandía a cada segundo y tratando de alcanzar al pelirrubio para borrarlo del mundo, pero en un destello negro desapareció de su lugar anterior. Lugar que no era más que simple polvo. Wong, nada mal anciano. ¿Qué ocurre si combinamos electricidad y explosivo? Entonces, prueba algo nuevo anciano. Elemento tormenta. Nebulosa Omega. Una enorme esfera de energía eléctrica había aparecido entre las grises nubes, nubes que nadie notó llegar hasta este momento, mirando con temor este desconocido elemento. Y el Tsuchikage pensaba en qué diablos era este mocoso. Primero el elemento madera, línea de sangre única y ahora otra desconocida y supuesta línea de sangre única que el pelirrubio poseía. Y la enorme masa de energía sintética tocó tierra, atrayendo a los ninjas más cercanos y en un intento desesperado de escapar realizaban jutsus de tierra. Sin embargo, esa enorme bola de energía parecía tener un mecanismo de defensa, pues de un poderoso rayo destruía las estructuras creadas por los pobres ninjas que eran atraídos. Ups, creo que se me olvidó mencionar la colaboración de jutsu con el elemento imán. Habló divertido el pelirrubio, y al terminar de hablar se ocasionó una considerable explosión y llevándose consigo a casi un centenar de ninjas de Iwa. El tercer Tsuchikage era una gran diversidad de emociones, por supuesto todas eran negativas y realmente maldecía con toda su vida a este mocoso y ya harto de todo esto creó un gigantesco cubo de elemento polvo. Tomando por sorpresa al joven pelirrubio, o eso creyó ya que lo único que desintegró fue a un simple clon de las sombras y reflexionó sobre algo muy importante hasta ahora. Y era que el pelirrubio no había hecho ningún sello con las manos para realizar los jutsus, y tragando saliva temeroso le preguntó al pelirrubio si estaba luchando en serio. ¿De verdad preguntas eso a estas alturas tercer Tsuchikage? ¿Quién en su sano juicio lucharía con todo su poder con un simple anciano como tú? Y el pelirrubio estaba mostrando una sonrisa de completa burla. Ahora, quédate quieto que tengo que domar a un Biju. Colaboración con el elemento tormenta y elemento hielo, ráfagas bajo cero. A una velocidad comparable a la del rayo, impacto de lleno con el tercer Tsuchikage, quien solo jadeó del tremendo dolor que sentía. No pudo hacer absolutamente nada ya que su cuerpo no respondía debido a las pequeñas descargas eléctricas que se encargaron de inmovilizar todos los nervios del anciano. Y el hielo hizo su trabajo en aturdir y entumecer su cuerpo, dejándolo casi en un estado vegetal, imposibilidad alguna de moverse. El Biju de 4 colas se había liberado de su prisión de madera causada por el dragón de madera, y mirando directamente al pelirrubio causante de su molestia se dirigió en contra de él.
Naruto, no desaprovechando esta oportunidad, se movió ágilmente por la aldea hasta llegar al centro de esta y viendo que el enorme mono venía detrás de él, preparó uno de sus jutsus más poderosos del elemento tormenta. Y viendo que estaba a unos 200 metros de distancia, preparó su devastador jutsu y una parte del cielo grisáceo fue opacada por una gigantesca sombra y en menos de un segundo pasó un enorme rayo que iba en dirección del Biju de 4 colas. Elemento tormenta, colisión y ki-rayo, exclamó extasiado el joven Otsutsuki. Tras impactar el monstruoso ataque en contra del gran Biju de 4 colas, vino consigo una desalentadora explosión, llevándose fuera del mapa a casi toda la aldea de la roca. La explosión fue tan catatónica que incluso generó un pequeño terremoto, llegando a una distancia de 150 kilómetros por hora. Que en pocas palabras, la nación entera del país de la Tierra había sido sacudida por completo. 5. Tras unos minutos de espera por parte del pelirubio, vio un paisaje tan apocalíptico, e incluso muchos dudarían que en este lugar había una aldea, y no viendo a un enorme mono de pelaje rojiza. Supuso que no soportó ese ataque y estaba en lo correcto, puesto que el Jinchuriki había perdido su transformación perfecta a Biju y quien yacía inconsciente en el suelo. Naruto caminó lentamente hacia su posición y estando a escasos metros del desmayado hombre, activó un ojo ocular de Rinnegan que curiosamente brillaba más de lo normal, como si fuera el aviso de que algo estaba a punto de cambiar, que Otsutsuki Naruto iba a ascender en poder. Naruto estaba ansioso por absorber al último Biju, y sin perder más tiempo comenzó la extracción del alma de Biju. Le tomó alrededor de 10 minutos en obtener por completo al Biju de 4 colas, Son Goku. Naruto había cerrado de forma inconsciente su ojo Rinnegan que había activado para extraer al Biju, mientras cargaba entre su hombro al desmayado Jinchuriki, Roshi. Camino en dirección de los ninjas supervivientes de la roca, y estando en lo alto de todos los presentes, dio unas últimas palabras de despedida. La desesperación, el miedo que sentirán antes de ir a dormir, el temor de que algo los aceche, sentirán lo que es el verdadero dolor, el llanto y la tristeza por la pérdida de sus seres queridos. Sentirán lo que es estar impotentes en los próximos meses o años, dependiendo de que alguna u otra nación no decida acabar con esta aldea, si es que todavía se le puede llamar como tal, dirigirán su rabia, ira y odio hacia mí. Puesto que esa es la naturaleza de la humanidad. Pagaron el precio por haber erradicado al clan Uzumaki. Malditas basuras inmundas. No tuvieron piedad ante personas que solo querían la paz, no tuvieron remordimiento al matar a las mujeres, niños y ancianos. Entonces, díganme ninjas de la roca, ¿por qué yo debería de tener compasión con gente como ustedes? Fácilmente podría acabar con todas las personas que fueron resguardadas al noroeste de la aldea, un simple ataque y todo terminará para ustedes. Hablo mortalmente el pelirubio. ¿Qué es lo que quieres entonces? Hablo desesperado el tercer Tsuchikage que seguía inmóvil y lo único que podía mover era su boca y ojos. Realmente no quiero nada, simplemente quiero que sientan la impotencia de no poder hacer nada, al igual que los Uzumaki sintieron cuando 4 de las 5 grandes naciones decidieron en eliminarlos por el temor que sentían. ¿Solo porque Uzumaki Clan se hizo tan poderoso, qué culpa tenían ellos? Absolutamente nada, pero da igual, y no se confundan al dejarlos con vida. No es como sintiera pena o lástima por ustedes, solo los dejaré para que sientan dolor. Que vivan con este gran fracaso, que no lograron proteger su amada aldea, que se tomen en serio cuando vayan a hacer algo que no les. El pelirubio fue abruptamente interrumpido por el grito de una chica que estaba mandándole maldiciones a todo pulmón. Tú, maldito desgraciado, ¿cómo te atreves a dejar nuestra aldea en tal condición? Ahora te eliminaré por tu estúpido valor en venir aquí. Habló furiosa una chica pelinegra y llevaba una ropa ninja de mujer de color rojo, y acto seguido realizó varias secuencias de manos y dirigió múltiples rocas que ardían en llamas. Parecía un gran ataque para la vista de la joven Kunoichi, sin embargo la realidad la golpeó y su jutsu fue repelido ante la liberación del elemento relámpago y el hielo. Liberando pequeñas chispas combinadas con hielo, suficiente para hacer polvo el ataque de su enemigo, quien el Otsutsuki volteó su mirada en dirección de la atractiva joven. ¿Sabes qué, viejo? He cambiado de parecer.
Esa chica será la moneda de cambio para que tu ridícula aldea se mantenga en pie, habló decidido el joven pelirubio. No. Eso no, maldito, Kurotsuchi, ¿qué diablos haces aquí? Vete ahora. Gritó exaltado el viejo Tsuchikage. ¿Con qué familia, Esto no puede ser mejor, hablaba el pelirubio con un ojo cerrado y en un parpadeo el pelirubio había noqueado a la antes mencionada. Esto es todo, ninjas de la roca. Solo es cuestión de tiempo para que perezcan, habló por última vez el joven pelirubio, quien abría lentamente su ojo derecho. Revelando un nuevo ojo, pasando de ser un Rinnegan supremo, había evolucionado a su última etapa. El Rinne Sharingan. Capítulo 50. Falla de Luchia. De principio a fin, su final se acercaba y podía verlo en la poca vista que aún emanaban de aquellos luceros carmesí. Y ya que su preciosa aldea ha sido incapaz de lidiar con el problema, él mismo se haría cargo del paquete. Incluso si eso traía aún más odio hacia su persona, no importaba para él, pues su destino ya estaba sellado. Entonces, para cuando Akatsuki obtuvo su nueva reunión, fue una sorpresa para todos el ver cómo aquel rubio había traído a 2 Jinchurikis. Nadie dijo una sola palabra, pues sabían de antemano lo poderoso que resultaba ser aquel chico Uzumaki, simplemente esperaron a que su líder les ordenara con la extracción de chakra Biju. Y una vez más, todos se ocultaron y pasaron 6 días para drenar el chakra de las bestias de sus Jinchurikis. En todo este tiempo, Itachi había tenido la paciencia y las ideas muy en claro, de que Naruto representaba una gran amenaza para el mundo. Después de que Setsu dijera los detalles de cómo quedó la aldea de la roca, no hace falta decir que el Uzumaki fue hacia ese lugar por algún resentimiento del pasado. Tanto fue su furia con la roca, que los dejó completamente devastados. En el que ni siquiera 2 Jinchurikis y Tsukage fueron capaces de hacer algo en contra de un niño. Sabía que después de esto debía actuar. Nunca imaginó que reunirían a 2 Biju de forma tan sencilla y rápida. Eso ciertamente arruinó un poco sus planes, y ahora sabía quiénes eran los siguientes. Hasta ahora solo quedaban él, Setsu, Pain, Konan, Kisame y Naruto. Lo pensó por un tiempo, y por una sola ocasión pasó por su cabeza la peor idea que se le pudo haber ocurrido. Convencer al Uzumaki de que Madara estaba tramando algo a sus espaldas. A espaldas de todo. Pero sin que ni el propio Itachi lo supiera, Naruto hasta ya conocía la identidad del falso Madara, otra cosa es que estaba siendo indulgente y paciente. Puso a su cuervo especial para ser indetectado incluso para un Uzumaki, para ver qué hacía mientras preparaba todo para su penúltima pelea. Era todo o nada, y en esta ocasión no iba a reprimirse en lo absoluto. Los días pasaban, y aún no se llevaba a cabo una reunión para el próximo paso. Pero incluso Itachi sabía que los siguientes eran los hijos del cuarto Hokage, por lo que, no dudaba en que Pain enviara a Naruto por ellos. Ya que en términos simples, era el más adecuado para ir y hacer de Konoha un lugar en ruinas. O peor, de que ambos monstruos fueran a por el Kyuubi. El día de su juicio final llegó, y anticipándose de su muerte, respiró hondo, pues este sería el día más importante de su vida. El día en el que estuvo pensando desde que ocurrió la masacre de su clan. Antes de salir, le indicó a Kisame que lo esperara en el lugar establecido. En todo caso debía arreglar el asunto de Uzumaki. Pasando con el Uzumaki, reflexionaba en sí mismo sobre cómo había completado una parte de su plan. Tener a las 9 bestias con cola fue un éxito rotundo. Lo que ahora seguía era aplastar la aldea de la nube. Esperaba de que Pain le indicara ir por el 8 colas y simplemente arrasar con toda la aldea hasta que no sea más que cenizas. Incluso si ya había obtenido a Yuki desde hace años, eso no quitaba el hecho de su rencor y odio sobre las naciones elementales. De Kiri, ¿qué podía esperar si el maldito Uchiha había hecho lo suyo con el cuarto Mizukage y toda su gente? Eso no fue una matanza por el racismo a los usuarios de Kekkei Genkai, fue un genocidio por haberle jodido la vida al verse estos involucrados en el asesinato de su amada. Y mientras esperaba a nadie en especial, movió levemente su cabeza hacia un lado de donde descansaba. Aunque no era una de las mejores casas que ha construido, era acogedora y un lugar bastante agradable para pasar el rato. Observó con diversión a la forma inquieta de la mujer que tenía atada y bien amordazada.
Sinceramente no quería escuchar sus quejidos e insultos en estos momentos. Luego podría encargarse de eso, no es como si fuera nuevo haciendo estas cosas. Entonces pequeña heredera de la roca. ¿Qué debería de hacer contigo? Observando a la joven que parecía y apenas entraba en su etapa de crecimiento, tanto sus facciones de su rostro iban obteniendo una forma más femenina, su cuerpo recién iniciaba con el cambio gradual en sus caderas, su trasero y pechos. En cualquier caso, todo eso no le interesaba en lo absoluto a Uzumaki, quien mantenía su mirada fija en ella. ¿Sabes lo que tu gente le hizo a mi pueblo durante la cobarde invasión? Mirando directamente a sus ojos negros, Naruto mantenía su rostro impasible y sin dejar que alguna emoción se filtre por error, tenía pensado hacerle saber el cruel destino que le espera a esta pequeña niña. Aparte de torturarlos hasta la muerte por saber sus secretos, fueron masacrados sin siquiera planteárselo por una vez. No permitieron que ninguno escapara, ya sean niños o ancianos, todos fueron asesinados con el tiempo. Tomándose la maldita necesidad de contar los horrores del clan Uzumaki a esta pequeña niña ingenua, incluso todo lo que decía le costaba aún digerir. Cuando en su momento obtuvo su ansiada venganza contra Danzo, ver los registros sobre aquella misión fue lo peor que pudo haber visto en su corta vida. Por supuesto, no pudo evitar vomitar a mares ante las crudas palabras redactadas en aquellas hojas sucias y empolvadas. Las mujeres, e incluso se atrevieron con las niñas, a someterlas durante toda la invasión, siendo brutalmente acosadas, maltratadas y violadas hasta que eventualmente murieron ante el agotamiento. Sin siquiera haber parpadeado una sola vez desde que comenzó a hablar, en cambio, Kurotsuchi sí que desvió su mirada al llegar a sus oídos aquellas aterradoras palabras. Un clan que solo anhelaba la paz, jamás pudieron defenderse, y nunca buscaron un conflicto con las demás naciones. ¿Y qué ganaron a cambio? Su destrucción total. Teniendo suficiente de esta conversación, Naruto había sido demasiado claro en lo que le depararía a la nieta del tercer Tsuchikage y levantándose de su lugar. En todo momento había evitado que las 9 bestias escucharan su conversación. La atrocidad y la vulgar acción que estaba a punto de cometer estaba fuera de los límites. Incluso después de matar, torturar y abusar físicamente de alguien es mucho peor que morir de forma inmediata. Y mientras seguía hundiéndose en el odio, poco a poco se ahogaba en los defectos de lo que representaba a un ser humano, lo que los propios shinobi se dejaban influenciar a cambio de saciar sus propias necesidades. Solo que en esta ocasión Naruto no buscaba saciar aquellas necesidades, era más una búsqueda de la verdad. De todos modos no importaba, hacía mucho que cruzó la línea en el momento en que torturó a la pareja de imbéciles durante sus días en la academia. Lentamente agachaba su cuerpo hasta estar frente a frente con la encadenada ninja de la roca, podía sentir la ira burbujear de su cuerpo, lo tanto que ésta anhelaba golpearlo hasta la muerte, y si las cosas eran así, Naruto le hará pensar que, a la larga, tendrá que suplicar y pedir misericordia por su vida, y más por su santidad, no ser demolida por una criatura implacable. Había leído mucho durante sus días libres, tanto su aburrimiento no se saciaba con alguien fuerte a quien enfrentar. Tales pensamientos quedaron en segundo plano al ver por primera vez un pequeño libro con una portada naranja. Está bien, incluso si su primera impresión fue desproporcionada y sin mucho que esperar, a lo largo de su lectura sobre este indecente libro, obtuvo un ligero tinte rojo sobre sus mejillas. ¿De verdad ese maldito viejo sapo era un sannin? Estaba más seguro de que su título fue otorgado por su jodida destreza por escribir libros perversos. Así mientras comenzó a tocar lentamente el cuerpo de su pobre víctima, haría de todo esto un espectáculo grandioso y haría de aquellas enseñanzas en las lecturas aprendidas por el sannin a niveles completamente elevadas. Toda esa ropa que llevaba encima era innecesaria a sus ojos, tal eran las prendas que llevaba encima que muy fácilmente podrían confundirla por un hombre. ¿Tienes algún tipo de fascinación por vestir como hombre? Tal vez sea el hecho de que no quieres ser vista con ojos atrevidos. Mientras se encargaba de quitar cada prenda de su cuerpo, las extensas mallas que cubrían sus 2 brazos y los calurosos guantes negros, le resultó un poco loco la idea de llevar todo esto encima. Podía ver claramente lo incómodo que era llevar eso encima, incluso eso afectaba proporcionalmente su movilidad en el campo de batalla.
Y si bien le hubiera gustado escuchar sus maldiciones hacia su persona, Naruto estaba más por el lado del silencio y no escuchar sus chillidos. Aunque incluso con su boca tapada por una gruesa cinta, se le era inundado por los leves quejidos y exasperación salir de su boca. No tenía decencia o amabilidad al quitar audazmente sus prendas de un solo tirón de su mano. No podía seguir esperando hasta verla como Dios la trajo al mundo. Simplemente no aceleraba su paso por 3 simples razones. La primera, porque tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo; la segunda, bueno, porque se divertía al ver sus reacciones de colegiala y sus intentos de gritos al ser despojada de sus ropas. Y la tercera y no menos importante, tenía a un visitante que quería hacer un metiche sobre lo que le hacía a esta pequeña chica. Los minutos pasaron, y mientras veía más de la piel suave y blanca de la chica, simplemente se detuvo en el instante en que Kurotsuchi quedó en ropa interior. ¿No es ese encaje rojo demasiado provocativo para alguien tan santa como tú? Viéndose obligado a mover su ceja hacia arriba ante la demostración tácita del subdesarrollado cuerpo de la ninja de la roca, podía ver con un poco de decepción que no era realmente lo que esperaba. ¿Qué tan desquiciado y estúpido podía llegar a ser el niño? Incluso había muchos que tenían un límite, o incluso eso, ni siquiera le importaba en lo más mínimo algo tan vago como las mujeres y saciar sus propias necesidades. A este punto, el pelinegro Uchiha de Akatsuki no podía entender la mente retorcida del que seguramente era algo imposible de traer de vuelta. Si bien era verdad que no quería hacer uso de su cuervo que observaba todo a través de él, si incluso podía llegar a ser derrotado por el Uzumaki, se vería en la difícil decisión de lo que pudo traer el retorno de su pequeño hermanito a su aldea natal y dejar a un lado su odio. Muy bien, ninja de la roca, más te vale prepararte, ya que no seré piadoso contigo. Incluso si suplicas por que me aleje de ti, eso solo será más incentivos para hacerlo. Habiendo dado una rápida inspección por todo su cuerpo, Naruto no era del lado de los pervertidos, no podía considerarse a sí mismo como uno, pero cuando él sabía lo suficiente del desarrollo de una mujer, podía saber a ciencia cierta cuáles atributos aumentarían para bien. Por lo que, tomando su cabello con intensidad, volteó su cuerpo con bastante fuerza, la suficiente como para domarla al instante. La vista que le dejó fue su trasero y su muy delgada tanga de encaje rojo, no dejando nada a la imaginación ante la reveladora prenda. Y mientras la chica pelinegra se movía exhaustivamente de un lado a otro, con un simple jalón más firme de sus mechones negros, incluso con la restricción que yacía sobre su boca, dejó escapar un ligero jadeo de dolor y sorpresa. Mientras más te resistas, peor será para ti, Kurotsuchi. Habiendo dicho su nombre por primera vez en todo el tiempo en que se conocieron y convivieron para mal, la chica entendió el significado, incluso con aquel tono peligroso y serio, supo que no jugaba en lo absoluto. El sufrimiento y el dolor que sentirás a continuación no es ni de cerca lo que mis antepasados llegaron a experimentar. Esto no es más que una buena forma para cuidarte y tratarte, como la princesa que eres. Realmente estoy siendo bastante piadoso contigo, mocosa. Dejando caer libremente su pena por lo que tenía que pasar, el pequeño sollozo que rápidamente se convirtió en un mar de lágrimas, supo que jamás podría entregar su pureza y virginidad al chico que le gustaba. Cuando apenas si podía reunirse con él ante las estrictas normas de su abuelo, cada vez que lo hacían, era especial para ella. Tanto amor y esperanza de que pudiera formar una linda familia en el futuro cayeron en pedazos ante la intromisión de un demonio, un verdadero monstruo que arrancó toda su devoción y sueños. Y en tanto sentía como su delgada tanga era movida a un lado de su zona más íntima, de algún modo podía sentir unos intensos ojos mirar con desquiciada sed de probarla. Y mientras gorjeó para sí misma, tragó duro al sentir algo tocar su feminidad. Con sus ojos abriéndose lentamente por la impresión, ¿era así como se sentía ser tocada por otro hombre? Era la primera vez que alguien más la tocaba en esa zona, y se sentía extrañamente bien. Que en cuanto Naruto dejó ir más allá su dedo sobre la feminidad de la chica, acariciaba su zona con tanta pasión, que la misma Kurotsuchi se veía difícil aguantar el impulso de dejar escapar un generoso gemido de placer. Ella no podía, no debía, y sin embargo sus impulsos como mujer le traicionaban cada vez más.
Su mano se sentía mojada, casi empapada ante la constante lluvia de fluidos que derramaba la generosa zona íntima de la kunoichi, por lo que sin perder más su tiempo, alineó 2 de sus 5 dedos. Y sin dar aviso de lo que haría, dejó entrar ambos dedos sobre la vagina húmeda y estasiada de la joven. Mientras sus pensamientos eran solo recordar los momentos más lindos que tuvo con aquel chico de la roca, lo más increíble es que no era un shinobi, era un simple aldeano de su aldea el que había cautivado su corazón. Quedaron en amigos ya que simplemente tenían poco más de un año de conocerse. Pero, repentinamente, sintió un abordaje de último momento, y lo que pareció tan extremo y evasivo para ella, sus pensamientos desaparecieron de inmediato y toda razón de ella le abandonó. ¡Ah! Dejó soltar un grito agudo al sentir que su vagina era invadida por la sensación de algo dentro suya. Temblando con anticipación y sus ojos vidriosos, de manera inconsciente dejaba caer leves rastros de su baba al suelo. Con su boca exponencialmente abierta, ya no quedaba mucho por hacer, y eso que esto no era nada. Técnica secreta de Mangekyou Sharingan. Volando rápido con sus 2 alas, se movilizaba muy a su favor de las corrientes ráfagas de aire que habían por fuera, y acercándose a una velocidad alarmante sobre aquella vivienda, rompió los vidrios que lo separaba de ejecutar su técnica ilusoria. Elemento hielo, prisión interceptora hexagonal. Ejecutando su jutsu mediante la posición de su mano, liberando la cantidad de chakra juntada a través de la mano que tenía ocupada tratando de darle placer a la mujer peli negra. Tal ola de poder liberado desde su interior cálido y estrecho, hizo retumbar cada uno de los sentidos de la sudorosa kunoichi, y sin poder soportarlo más, apretó muy fuerte sus 2 manos amarradas. Y sin dejarse de reprimir ante una sensación tan caliente y renovable, liberó sin vergüenza alguna su primera corrida del día mientras se inundaba en el placer de sentirse jodidamente excitada. Y mientras aquel cuervo volaba por los aires, en su único ojo quedó marcado por la impresión de un glóbulo rojo como la sangre, con el patrón de una shuriken de 4 aspas girando con violencia. Fue condenado al insumo del poder a su alrededor, y la humedad del lugar fue cubierta por gruesas capas de hielo, desnivelando rápidamente la temperatura del lugar, y lo que era más importante, atrapó aquel pajarraco en una prisión de hielo con forma de un hexágono. Cayó ruidosamente por el suelo, arrastrándose ante la alta velocidad a la que viajaba, quedó solo a unos pocos pasos de su posición, y en ese preciso momento detuvo todo lo que le hacía a la chica. Incluso si su pequeño espectáculo terminó, no hizo menos el hecho de que quería ver un poco más de esto, por lo que siendo lento y cuidadoso, sacaba sus 2 dedos de la chorreante vagina rosada mientras movía sus entrañas con nada menos que la burla y el sadismo irradiando de sus ojos. Y no fue hasta que sus dedos estaban fuera, se paró en alto, y tuvo la indeseada necesidad de llevarse ambos dedos mojados hasta su boca, probando aquella sensación extraña pero que no le era desagradable. Siguió con su acción hasta no dejar ni una sola gota o sabor de los fluidos de la kunoichi de sus 2 dedos. Está bien, no es algo que podría tomar todo el día, pero sí puedo acostumbrarme a la sensación. Restándole toda importancia a lo que acababa de hacerle a la inocente chica de Iwa, Naruto ignoró la fuerte intención emanando del lugar. Seguramente al jefe le gustará los resultados obtenidos. De todos modos, joder. Incluso yo estoy satisfecho. Asintiendo para sí mismo, alabarse por haber hecho algo bueno era extraño, e incluso si se detuvo por un momento en su lugar. Segundos después continuó con lo que hacía y se llevó aquel pedazo de hielo con una divertida pajarita con un excelente regalo. Al igual que absorbió al pájaro en criogenización, se llevó el cuerpo inconsciente de Kurotsuchi mediante su kamui. Y antes de que se fuera, salió de la pequeña cabaña que hizo por simple capricho. Además, incluso si se hubiera llevado una batalla aquí, no quería realmente eso en este lugar. Para su suerte, solo tuvo que esperar un par de minutos hasta poder ver la figura imponente del renegado Uchiha, y lo que era más divertido fue la expresión en su rostro. Hasta luego, idiota. Me saludas al imbécil de Hiruzen. Sin decir nada más, su estúpida sonrisa come mierda fue lo último que vio el Uchiha antes de ver cómo se disipaba en una nube de humo, hecho que le hizo enfurecer como nunca. Y sin poder reprimir aún más su frustración, activó su Mangekyou, y una caja torácica naranja cubrió en la totalidad de su cuerpo.
haciendo pedazos la vivienda del renegado Uzumaki con la aparición de una extremidad recién formada de su Susanoo. Al final de 2 senderos, cuando ambos hermanos se enfrentaron hasta la muerte, solo uno de ellos quedó de pie, el único obstáculo que persistía hasta hoy. Fue derribada ante una nueva fuerza de la oscuridad emerger al mundo shinobi. Itachi Uchiha había muerto a manos de su hermano menor, Sasuke Uchiha, y tanto el miembro de Akatsuki, Setsu se iba del lugar. El clon que se escondía entre los arbustos se disipó al instante en que vio que la pelea tuvo un resultado. Con un grito de maldición saliendo de la boca de un rubio, se arrepentía de haber abandonado a Uchiha. Maldición. ¿Cómo iba a saber que tenía el espejo de Yata y la maldita espada Totsuka?